San Martín Jilotepeque es el municipio de Chimaltenango con la mayor extensión territorial del departamento, contando con 251 kilómetros cuadrados. Además cuenta con 12 aldeas y 4 barrios. Su feria patronal se celebra el 11 de noviembre por la Iglesia Católica en honor a San Martín de Tours. Se hablan 2 idiomas, el español y el cachiquel, y su clima es el templado. Este le permite la producción de frutas, verduras y legumbres, pero las más características son maíz, frijol y café. Algunos lugares turísticos de San Martín Jilotepeque son el Ojo de Agua, Chuanimabaj, Misco Viejo, Balneario Chesú, Balneario La Cascada y Balneario El Jordán. San Martín, Jilotepeque, tierra soñada que Dios me dio, quiero cantar. Un lugar que guarda acontecimientos importantes que ha marcado la historia de nuestro municipio San Martín Jilotepeque. ¿De qué lugar estoy hablando? Por supuesto, de la Plaza Colonial de San Martín Jilotepeque, un lugar que ha marcado la historia y que ha visto a generaciones pasar por sus calles. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a esta entrevista que el día de hoy estaremos realizando acerca de la historia de la plaza y de nuestro municipio San Martín Jilotepeque. Con ustedes el doctor Ángel Carr, bienvenido doctor. Pues buenas noches, es un gusto estar acá en una de las últimas plazas coloniales del país. Creo que es un hito importante que la pandemia pues ha desnudado muchas realidades del país, y entre estas nuevas realidades es que esta generación no había contemplado la plaza al descubierto. Se ha hecho en 2 ocasiones, cuando creo que fue una confirmación de algún otro evento que medio la plaza se descubrió, pero ahora por la situación que hay del distanciamiento social, pues ahora hemos disfrutado, y yo creo que todos han visto y pudieron ver, por ejemplo, el 16 de septiembre en las 5:30 de la tarde, un arco iris hermoso que cubrió todo y engalanó la iglesia. Era un doble arco iris y todo el mundo corría bajo la llovizna para ver el arco iris, y si hubieran estado todas las ventas, pues creo que no hubiéramos disfrutado. Entonces esta plaza pues no es capricho de que se haya construido, sino que esto es parte de las ordenanzas de Felipe II para la construcción de plazas y de toda Hispanoamérica. Entonces, pero para construir esto se necesita obviamente los acontecimientos de historia. Doctor, yo creo que para saber más de la historia de la plaza también tenemos que ver su raíz, ¿verdad? Que es la historia de San Martín. No sé si nos podía comentar acerca de un poquito de la historia que ha vivido el pueblo, ¿verdad? Desde el lugar conocido como Misco Viejo hasta hoy en día en el que estamos situados el día de hoy, ¿verdad? Creo que encierra un montón de acontecimientos y de cosas positivas y negativas que ha englobado al municipio. No sé si me podría comentar un poquito más acerca de la historia. El Pochal Chuizac está como a unos 3-5 kilómetros de la población. Por la presión que existía de Utatlán, se desplazan a Chuanimabaj. Fueron 100 años de apogeo, hasta que llega la conquista. Después de que suceden los acontecimientos, la ciudad es saqueada y quemada, y los sobrevivientes pues son asentados en este lugar donde nos encontramos. Algunos otros se cree que parte de San Juan, San Pedro y Misco fueron reducidos, se llama la reducción de pueblos de indios. Entonces una de las condiciones es que todos los sobrevivientes son asentados en el Valle de Jilotepeque, un 11 de noviembre de 1545, y eso lo hacen los dominicos. Pero entre las ordenanzas de Felipe II era, para construir una ciudad o un pueblo, había que elegir un valle, dependiendo si era en áreas así como estas o a la orilla del mar. Entonces, para esto llevaba ciertos requisitos. Había que hacer una cuadrícula, y una parte no era construida, que era la plaza. Y siempre se trataba de que hacia el oriente, uno de los edificios, que era la iglesia, porque es donde nace el sol, ahí se cree que viene también la religión y el nacimiento de Cristo.
Luego decían que hacia el poniente, la otra autoridad, que era el cabildo o la municipalidad, y a los alrededores las casas principales, la Casa Real, por ejemplo. También dentro de estas normas estaba que las esquinas daban origen a los barrios. Por eso un pueblo colonial tiene 4 barrios. Y este pueblo pues tiene su barrio La Joya, San José del Huipe, San Gaspar y el Calvario. Otra de las condiciones es de que la plaza debe estar orientada de norte a sur, y usualmente son rectangulares. Luego de esto, la posición de los principales están en las orillas de la plaza y un poquito más alejados de la servidumbre. Por eso es que se miraba que las casas principales eran las que estaban alrededor de la plaza. Luego de esto, uno ve elementos principales en una plaza, que son 9. Por ejemplo, ustedes ven hacia atrás de nosotros está la cruz atrial. Y es estas cruces que a veces uno las puede ver en la Merced en la antigua Guatemala o en algunos otros que están frente a la iglesia. Segundo punto, pues siempre debe de tener el cementerio, que antes el cementerio estaba situado donde está la iglesia, pero luego con las reformas, pues el cementerio se traslada. 3, tenés las escuelas alrededor, que uno puede ver que ahí en su momento estaba la escuela de niños, y allá atrás pues estaba la escuela de varones, pero eso fue con el tiempo. Y así con eso uno va encontrando elementos. Por ejemplo, la plaza debe tener de largo 1,5 veces su ancho. Entonces eso no es disposiciones de que a alguien se le haya ocurrido y hizo, la voy a hacer de ese tamaño, sino que todo era normas que se tenían que hacer. Pero por ejemplo, esta plaza ha tenido mucha historia. El empedrado data de 1880 y hay historias que cuentan que por ejemplo en un gobierno, Tatamaco era un personaje importante de la municipalidad y él mandaba empedrar a las personas que le caían mal, por ejemplo. Entonces todas las cosas que se cuentan, y muchas de esas piedras que uno puede ver acá es piedra talco, pero esta piedra no se encuentra acá, usualmente se en la orilla de los ríos. Y algunos creen de que hay historias o relatos que la gente venía a visitar el pueblo y traía sus piedras. Y esas piedras pues son las que uno puede ver que son partes de los cajones o de las 8 líneas que tiene. Y así como esas vas a encontrar historias bien interesantes acerca. Ahora, ¿cuál es el propósito de una plaza? Tiene como uso servicio religioso, servicio político o militar, también como área de mercado. Porque en Europa, ¿cómo nace todo esto? Sucede que en Europa habían castillos, y ahí llegaban a la orilla de los castillos, cerca de las paredes, los comerciantes a vender. Entonces ellos vieron que una necesidad habría que hacer algo. Entonces empezaron a incorporarse plazas, y así es como empiezan también las ferias, y empiezan las festividades a un santo patrono. Pero esto no es nada nuevo de Europa. Ellos no vinieron a crear la plaza, porque eso ya existía en Mesoamérica. Las plazas las podemos encontrar en Chichén Itzá, en Tikal y en muchas ciudades importantes de Mesoamérica. Ellos tenían sus plazas. Y se cree ahora de que estas plazas también fueron una adaptación, o ellos adaptaron esto que ya habían visto a esto. O sea, tener el poder central. El poder central es de que poder religioso, poder político, el poder económico. Y por eso es de que vemos estos problemas con la plaza, porque todos quieren estar cerca, todos quieren juntos. estar cerca. Entonces no quieren estar dispersos. Nos han enseñado a eso siempre. Es otro estilo de vida que se implantó, porque anteriormente las ciudades, por ejemplo, con lo que se conoce, eran nómadas, se asentaban en un área, era tiempo de migrar y se iban a otra, dejaban todo y se iban a otra. No vivían como lo que nos acostumbraron a nosotros, que te dan un terreno, ahí vivir y ahí morir. Eso cambió totalmente. Entonces todo esto es lo que uno conoce acerca de lo que es la plaza. Pero lo más importante de una plaza es lo que la adorna, la pila. Pero el nombre de esto debería ser una fuente. Esta es una pila octagonal que, si miras, tiene una base almohadillada de 8 peldaños. Tiene una copa que es un cáliz, y tiene 4 rosas o 4 flores, y tiene 4 ángeles. Y estos 4 angelitos son querubines, pero
no parecen querubines como los que uno ve en los adornos de iglesia, sino que más pareciera, me contaba un amigo que también que investiga mucho, que parece que es fisonomía propiamente maya, Los mayas. y las 4 flores que tienen aparentemente es como una cruz o como una flor de Mesoamérica, que te está indicando puntos o más o menos ubicaciones, así como decir el norte, sur, este, oeste, pero eso es algo interesante que se sabe ahorita. Sí. Y he podido ver en fotografías antiguas, ¿verdad? Que, como usted bien lo comentaba, este lugar se utiliza como un lugar de comercio, ¿verdad? Pero he visto fotografías que las personas, cuando terminaban en la tarde, ¿verdad?, sus actividades económicas, ellos levantaban todas sus cosas, ¿verdad?, que traían para vender, y la plaza se quedaba libre. Esas son una de las características que tenían el comercio antes aquí en la plaza. Obviamente pues que la población era pequeña y muchos comerciantes usualmente venían de Comalapa y de algunas aldeas. Lo que uno observaba antes del terremoto del 76 es que eran pocos los comerciantes, porque ese intercambio de comercio venía de las aldeas, verduras, gallinas, cosas que aquí no se encontraban. Pero existía un fenómeno muy particular, que por ejemplo el hombre no dejaba que su esposa vendiera en el mercado, porque era mal visto, porque era como decir, no puedo mantener a mi esposa y la pongo a vender. Pero ese esquema cambió totalmente porque después que pasa el terremoto, la violencia de los 80, el problema de la economía, un país necesita cerca de 8 años para recuperarse después de una catástrofe. Entonces notamos un fenómeno importante de que anteriormente lo que existían eran manteados. Los manteados se colocaban al frente de la iglesia, a los lados, pero eran los fresqueros. Y las señoras que venían de aldea, pues se hincaban, traían su canasto o traían sus cosas, vendían, compraban y se iban, y todo se quedaba limpio. Nadie estaba aquí, o se posicionaba o se quedaba fijo. Los manteados, si has visto fotografías o tal vez lograste ver alguna, eran a veces cruces se colocaba una base en el suelo, era una base, una cruz, que eran travesaños, sobre eso llevaba una manta que usualmente era de azúcar, o las señoras lo cosían o ya las vendían y se colocaba alrededor, era una sombra para que no le pegara el sol. El problema es que cuando llovían, entonces las señoras colocaban unos burros, que eran unas tablas para colocar la mercadería arriba, pero eso se lo llevaban en la tarde, y eso generaba también trabajo, digamos, a muchachos o patojos que le decían, mira, te doy unos 10 centavos y ayúdame. Entonces la gente llevaba sus cosas y aquí se quedaba limpio totalmente. Las fotografías lo atestiguan. Hay vistas interesantes desde el campanario, donde esa plaza siempre estaba limpia. Siempre estaba limpia. Y son cosas que se recuerdan, ¿verdad, doctor? Y que marcan la historia de un lugar y de la importancia que tiene el lugar en el que estamos situados el día de hoy. Pero he visto a través de internet algunos acontecimientos importantes que han surgido aquí y que ha sido testigo de la plaza, ¿verdad? Y usted bien lo mencionaba el día de hoy, el terremoto del 76, ¿verdad? Que creo que es el lugar que quedó de pie prácticamente y que quedó y que vio a su pueblo caer en ese 4 de febrero. Pero me imagino que hay algún otro acontecimiento importante que surgió y que ha visto esta plaza colonial. El problema de San Martín Jilotepeque es que estamos vulnerables a lo que son los sismos. Por ejemplo, el terremoto que dañó San Martín Jilotepeque y otros lugares como la costa y parte de Occidente fue en 1902. Esta iglesia que conocemos es la tercera versión. La primera versión de la iglesia se parecía mucho a la de Comalapa, que era una iglesia colonial muy linda. Después de eso empezaron a construir una iglesia, la que conocimos antes del terremoto, que era una versión neoclásica. Tenía en el nicho principal la imagen de San Martín. En el año 42 hay otro sismo importante y la imagen cae al suelo y se destroza. Después de eso colocan una virgen y hasta ahora, pues con la remodelación, ahora ya tiene nuevamente a San Martín Caballero. Y luego viene el 76, acaba totalmente con la iglesia que conocimos y ahora es una tercera versión de la iglesia. Lo mismo sucede con la municipalidad, con la Casa Real, con el Calvario y con muchas viviendas. De ser una vivienda de adobe,
con tendales de madera, pues entonces se cambia totalmente al block y otros materiales resistentes. Pero obviamente pues San Martín no solo ha vivido eso, también ha habido la violencia política. Eso provocó desplazamientos, mucha gente de las aldeas se vinieron para acá, los de aquí se fueron para las ciudades se fueron al extranjero. Y también, por ejemplo, cuando han habido huracanes o tormentas importantes, pues han habido daños, pero no tanto, pero el fenómeno propiamente son los terremotos. Y creo que no hemos aprendido la lección, porque cada 25 o 50 años se sucede uno nuevo, y cada vez estamos construyendo más alto, más pesadas las viviendas. Entonces eso es una trampa mortal a futuro. Y eso ha generado, obviamente, en las poblaciones, pues no hay otra forma de obtener recursos que poner un negocio. Entonces las casas, que eran unas casas muy grandes, muy hermosas, con corredores, con techos de teja, dejaron de ser eso, porque como si tengo una casa grande, lo que hago es la divido y hago locales, porque eso me genera un ingreso, pero totalmente hizo cambiar la fisonomía del municipio. Y luego con la arquitectura de remesas cambia totalmente la población. Entonces la población ya no es la misma que conocimos hace 40 años. Lo que conoces ahora es lo que tu generación ha visto, pero antes de eso era otro tipo de vivienda. Sí, también he escuchado comentarios que a San Martín le llamaban como la pequeña antigua Guatemala, ¿verdad? Uh-huh. Que si no estoy mal, San Martín es uno de los pueblos que pertenecía al primer estado de Guatemala. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? San Martín tiene muchas cosas que hablar, ¿verdad? Pero este es un punto importante, creo yo, que tenemos los sanmartinecos, y que debemos comprender que somos un pueblo que ya tiene muchísimos años de fundación y que ha visto muchos acontecimientos, no solo en Guatemala. Uno de los acontecimientos que he escuchado también y que son muy sonados aquí en San Martín es que fue por 4 días la capital del estado de Guatemala. Entonces, no sé si me podría comentar acerca de esta historia y de esta... De acuerdo, leí en internet que decía, dentro de los comentarios que hay últimamente, por ejemplo, para principiar, en la biblioteca hay escultura del clásico tardío, donde ustedes pueden ver espigas horizontales que vienen de Pachay y vienen de Quimal, que eso da muestra del pasado histórico que tiene el municipio. Entonces todos los municipios en Guatemala tienen 3 periodos. El periodo prehispánico, que son son miles de años, el periodo colonial, que son 300 años, y el periodo moderno republicano, que son 200 años. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera ver arquitectura, ahí está a la mano. Simplemente es de ir a contemplar las piezas, que no es nada que hayan encontrado tirado, sino que estas vienen de Pachay. ¿Por qué Pachay? Porque lo que sucede con Pachay es de que ahí está el sitio Jilotepeque. En Guatemala existen 3 sitios importantes. El Chayal, está Jilotepeque, y hay uno más que me voy a recordar. Entonces Jilotepeque tenía la buena suerte que en el área de Pachay es una mina de obsidiana. Eso está lleno de obsidiana, que ahora la gente lo ve como piedras y lo tiran, pero uno de los materiales más importantes que encontrás en Tikal, toda la parte de México y a donde vayas. Últimamente, hace como 3 años, estuve en el Museo del Mundo Maya en Mérida, en Yucatán. Para mi sorpresa, al entrar al museo, hay en el piso un mapa de todo Mesoamérica, y ahí dice Jilotepeque. ¿Y dónde voy a ver yo un mapa acá que se precien de decir, ahí está Jilotepeque? Qué orgullo de decir, es el lugar que tiene uno de los chayes o la obsidiana más importantes de todo Mesoamérica. Entonces de ahí viene ese hilo que uno puede atar. Luego lo que comentás es de que, por ejemplo, Guatemala fue parte del corregimiento de Santiago. Estamos a 33 kilómetros de la antigua Guatemala, a 71 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Entonces San Martín Jilotepeque formó uno de los 9 valles del corregimiento de Santiago. En los mapas antiguos, San Martín siempre aparece ahí. ¿Por qué razón? Porque era un valle muy fértil, habían moliendas, esto fue sede de los dominicos,
y el pasado prehispánico que tiene Chuanimabac es importantísimo. Luego, pasando en historia, por ejemplo, viajeros famosos, Thomas Geshe, un fraile irlandés, él pasa, atraviesa toda la Merced, atraviesa esto y cuenta sus historias, cómo era San Martín, qué se vivía, qué se comía y todo. Eso está en la historia y uno lo puede encontrar. El capitán don Antonio Fuentes y Guzmán, también Domingo Juarros, ellos hacen una visita pastoral y traen cartógrafos. Un cartógrafo se sitúa, creo que en Cruz Nueva, y deja constancia en mapas de ese tiempo, 1780 y algo, los mapas de San Martín Jilotepec. Y así vas hilando historia hasta que llegas a 1826. Barrundia era el jefe de Estado. Él es encarcelado y Cirilo Flores toma el poder, el vicejefe de Estado. Habían problemas políticos en Guatemala y él dice, vamos a San Martín Jilotepec. Y utilizan la Casa Real, pero obviamente no era esta Casa Real, sino que era una versión distinta. Ahí se emiten decretos y son 4 días donde hay mucho trabajo, pero la población se enteró de que ellos estaban haciendo una ley donde decía que vamos a implementar un ejército para que proteja ciertas situaciones que estaban pasando en su momento y vamos a usar el dinero de las cofradías. Entonces eso no mucho les gustó y con eso dijeron, y empezaron a haber problemas y ellos dijeron, no, aquí está difícil. Entonces por la asamblea legislativa, porque en ese tiempo estaban saliendo de la independencia, entonces ellos vieron que era un peligro quedarse acá y se fueron para Quetzaltenango. Pero ¿qué pasó con Quetzaltenango? Cirilo Flores es linchado y ahí muere. Entonces una de las partes importantes del municipio es la Casa Real. Y esas leyes están escritas, hay un documento donde se puede leer todo lo que ellos legislaron. Pero, por ejemplo, entonces esto que decían que no hay nada importante, ya tenemos uno, ya el pasado arqueológico, tenemos esto. Y sobre todo las casas principales, la historia de la iglesia, la imaginería muy importante que tiene, el cementerio, la pila, las piedras. Y obviamente alguien dice, pues, estas son solo piedras, pero eso tiene un pasado increíble. Aquí, por ejemplo, hace unos años hubo una excavación, y aquí encontraron al frente de la iglesia, entre la pila y la iglesia, cadáveres de personas que estaban incineradas. ¿Por qué razones? Por la epidemia de cólera. Estos son sucesos que van pasando y van pasando y van pasando. También el municipio ha sido testigo de linchamientos, ¿has visto? Han pasado cosas importantes porque todo aquí es el núcleo, es el centro y es el corazón del municipio, que es la plaza. Si no existiera esa plaza, pues sería cualquier otro lugar. Pero yo creo que eso es lo importante de ver que realmente este es un monumento colonial. No, este monumento pues tiene gran trascendencia. Si estuviera en otro país, esto estuviera restaurado, tuviera sus luminarias, el cableado fuera subterráneo, ya se hubiera modificado las estructuras, este fuera un lugar obligado de visita en el mundo. Pero uno viene y dice aquí, entonces esta plaza necesita, por ejemplo, restauración, Pero eso es lo importante, porque vamos a cumplir 475 años de fundación y faltan 25 para el 5º centenario de fundación. Ahora es el momento oportuno para tener desde la municipalidad y la sociedad civil un programa dirigido a celebrar el 5º centenario y tener algo así tan importante como esto, regalo a las generaciones, decirle, señores, aquí les dejamos esta plaza, cuídenla. Les hicimos todo esto para que vean el pasado histórico que tienen, no solo colonial, sino prehispánico, que es muy importante, un pasado republicano, todo eso se hila, y eso hace el orgullo de ser sanmartineco, porque uno dice, me siento orgulloso de mi pueblo por esto y esto y esto y esto, y eso es lo más importante, dar a conocer paso a paso. Es mucho lo que hay que leer, no hay un libro exacto del municipio, sino que está disperso, pero eso es lo importante, el tiempo que uno tiene de ir hilando todo eso, y sobre todo el que le gusta, poder atar esa historia, y cada quien va recogiendo su propia historia. Entonces, son muchas cosas de contar de San Martín, ¿verdad? Pero un día estaba escuchando una de sus entrevistas que le realizaban a usted, y como usted dice, la iglesia es algo importante, es un punto importante de la plaza.
y escuchaba una leyenda que se escucha por ahí. Usted me imagino, ya se imaginó cuál es, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos contara a todos nosotros que estamos aquí escuchando la historia de un pueblo mágico, de un pueblo que ha trascendido en Guatemala y que, como usted lo comenta, también en otros países también es escuchado y es conocido también. Pues fíjate que San Martín Quilotepeque, en algún momento, si se lograra realizar todos los planes, podría ser un pueblo pintoresco. En México le llaman los pueblos mágicos, son pueblos limpios, que todo tiene uniformidad, el turista se siente bien, que es el futuro del turismo no de masa, sino que las industrias sin chimenea, que eso sería el futuro del municipio. Pero, ¿por qué se parecía así como la tacita de plata en Guatemala? Porque era la antigua en chiquito. Porque lo que sucede es que después del terremoto de Santa Marta, muchas familias se vienen para acá. Por eso muchos apellidos en común con la antigua Guatemala son similares. Ábalos, Martínez, Paredes, encontrás Batres, Roca, encontrás una gran cantidad de apellidos que emigraron hacia acá. Y obviamente pues con las costumbres que ellos traían y lo que aquí se vivía, pues el pueblo tenía otra forma de ser. Pero con los terremotos pues eso nos hizo cambiar totalmente. Bueno, una de las leyendas clásicas que hay del municipio es la leyenda de San Martín. Sucede que en el tiempo de Carrera, un libro dice 1880 y pico, pero eso es como en 1830 por ahí. Sucede que San Martín aparentemente le habían llegado oídos de Carrera, como que San Martín apoyaba el movimiento de los Altos. Los Altos significaba Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, que se querían independizar y anexarse a México. Así era la idea. A Carrera no le gusta y dice, vamos a poner alto a esta situación. Y enfila con su caballería hacia el río Pizcayán, en dirección al puente Castillo Armas. Pero cuando ellos están así como a esta hora, están comiendo, hay fogatas y todo, ven que aparece un caballo blanco con un jinete. Y él dice, no, los sanmartinecos son personas de bien, ellos son gente trabajadora, honrada, no serían capaces de hacer algo como eso. Entonces Carrera lo mira y como él era una persona de un carácter muy fuerte, dice, atrápenlo. Entonces empieza la persecución desde allá hasta acá. Estamos hablando de como unos 25 kilómetros. Y en la madrugada dice que la población escucha la bulla, el estruendo, porque entra el caballo. Me imagino que fue ahí. Y el caballo viene y la tropa viene atrás. Y el caballo, pues, hay una grada que es muy famosa, que es una grada que está colocada, se desnivela, la arreglan, se vuelve a desnivelar, se corre, y entonces creen que la primera pata del caballo que pisa cuando entra al atrio es la del caballo de San Martín. Entonces el caballo entra, llega a la puerta principal y desaparece. Llega la tropa y Carrera toca en la puerta, el padre sale adormitado y ¿qué está pasando? Mire, aquí entró alguien. Y con velas iluminan toda la iglesia y Carrera, pues como es católico, ¿no?, se hinca y a su sorpresa, cuando alza la vista, al que andaban persiguiendo está ahí en el camerino principal, era San Martín. Entonces, en recuerdo de eso, él pide subir y le coloca un peso de plata. Es el peso que carga siempre San Martín. Pero lamentablemente ese peso se perdió para la época del terremoto. Y alguien más pues le donó una nueva moneda, que es un peso también que tiene así una moneda muy hermosa. Pero eso recuerda también la historia, de que en sus momentos San Martín pues ha intercedido. He escuchado otras historias de también que ha aparecido San Martín allá por el camino para el Ojo de Agua, en la época de la pelea de los 40, cuando habían ejércitos de la liberación, que apareció el caballo allá en el cerro y que miraban galopándolo. Entonces todo eso pues es importante, que mucha gente conoce la tradición oral, pero el problema es que no está escrito. Entonces la gente lo cuenta, pero lo importante es tomar nota de eso, y obviamente pues eso le da a cierto momento, y hay un registro, entonces todo se cuenta, pero no hay registro exacto.
La plaza ha sufrido diferentes modificaciones, tanto en la municipalidad como en Casa Real, como usted ya antes lo comentaba, pero si nos centramos en todo lo que hay acá, ¿verdad? Podemos decir que tanto la plaza como la fuente son de las cosas que San Martín quizás no ha cambiado durante muchos años. Y esto que nos está dejando la pandemia del coronavirus, creo que nos recuerda y creo que nos hace énfasis en que hay algo que tenemos que rescatar y algo que tenemos que cuidar, porque como antes lo mencionábamos, ¿verdad? Es una plaza única y se podría decir que es la única en Guatemala, ¿verdad? Y que por razones desconocidas no se convirtió en un parque como las de otros pueblos, ¿verdad? Porque en la historia, si no estoy mal, uno de los presidentes de Guatemala exige o manda a los pueblos a modificar las plazas, a convertirlas en parque, ¿verdad? Pero no sé si usted nos podría comentar más acerca de ese dato. Pues lo que sucede es de que los tiempos modernos han hecho que muchas plazas se conviertan en parques. Eso fue una moda, porque la moda es, alguien dice, me parece esta plaza un espacio muy vacío, sembremos flores o árboles, y hagamos carrileras y todo. Ahí ya estás modificando una plaza y ya la estás volviendo un parque. Esa pila de acá la quitemos acá, la pongamos a un lado y pongamos un kiosco. Entonces esas son modas que se implementaron. Esto creo que fue el siglo pasado, 1800 algo, donde empezaron ya a modificar. Hubo un presidente que viajaba a Europa y se venía muy contento, porque él decía, se maravilló de los bulevares, hicieron un bulevar, se maravillaron de esto, hacían tal cosa. Entonces las plazas se fueron convirtiendo en parques. Por ejemplo, la antigua Guatemala, la plaza central. Entonces San Martín resistió a ese cambio. ¿Por qué razones? No hay documentación, pero algo de lo que llama la atención es que San Martín ya había un intento. Por ejemplo, se sembraron 19 árboles y hubo una lucha y lograron quitar los árboles. Obviamente, pues, esta es un área que ha resistido el tiempo. Estamos hablando de casi 475 años. Esto va a persistir, la pila va a seguir y nosotros nos vamos y todo eso va a seguir. Pero el gran legado creo que es el de los sanmartinecos, la gente joven. Esta generación pues tiene que luchar por tener algo digno. ¿Qué es eso de la dignidad? Pues tener un lugar de encuentro. Este lugar es ideal, así como estamos ahorita aquí en una entrevista. Una noche un concierto. Otro día pues que vienen unos cantantes, que una feria de libro, que una feria cultural. Por ejemplo, a futuro, cuando sea la feria, ¿qué cuesta mancomunar ideas con la municipalidad? El 11 de noviembre es el día del Subanic. Todas las vendedoras de Subanic, su toldo precioso, va a haber degustación de Subanic. Venta y compra. El día siguiente se desmonta y no pasó nada. Cuando es mayo, va a haber degustación. En México están haciendo, ya nos ganaron, la feria del Nucú. ¿Qué es eso? En un parque invitan a 50 chefs, cocineras y de todo, y hay degustación del sonpopo. Sonpopo en helado, sonpopo en pizza, sonpopo en tamal, sonpopo en lo que te puedas imaginar. Aquí no hay absolutamente nada y es un potencial grande que pueden traer todo el mundo. Entonces eso es, por ejemplo, ahora que está de moda el café, así que lo han hecho un par de veces, ¿verdad? Ahora va a haber un festival del café. Todos los finqueros pues traen su café, uno prueba y hace todo. Y yo creo que eso le da el crecimiento. Para eso sirve una plaza. Entonces la plaza es encuentro, es apertura. Hemos visto que ahora la gente joven y todo el mundo se viene a tomar unas fotos aquí, ¿eh? Entonces es una novedad, porque no han visto eso. Y por ejemplo, mira ese marco esplendoroso que tiene la iglesia. Entonces eso ya es. Ahora si uno se puede imaginar la plaza bordeada con luminarias, con sus bancas, con los edificios, por ejemplo, todos esos rótulos. Eso es contaminación visual, no hay uniformidad, tiene que haber, pero eso tiene que existir un patrón, un reglamento de construcción, un reglamento de un montón de cosas, y obviamente estas calles tienen que ser peatonales, porque yo no puedo traer a mi familia a pasear y pasa una moto y me pasa tirando.
o un abuelito que eso ha pasado en el municipio. Entonces, tiene que haber un montón de solución de ideas, pero sin conflictos. Tiene que todos podemos tener eso, de que tenemos que tener la unidad de pensamiento, y esa generación tiene que tener esa ganancia, que lo que le están dejando es algo que tienen que cuidar, porque de esto ya no va a haber más. Sí, creo que la pandemia eso nos enseña, nos ha venido a demostrar muchas cosas, que por ejemplo con las fiestas de independencia pasaron y se fueron, y ¿qué? No cambió nada. Con desfile o sin desfile, con antorchas o sin antorchas, todos estuvimos tranquilos, hasta más alegre porque no había tanta bulla. Pero por ejemplo, mirad la pila, viene una pareja aquí, qué romántico estar aquí tomándose unas fotos, platicando, tomándose un café o estando acá. Pero obviamente pues tienen que haber muchas soluciones, y esas soluciones no las tengo yo, sino que esas, la sociedad, la municipalidad, los comerciantes, todo el mundo tiene que aportar. No es obligación nuestra, sino que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es contar historia de lo que hemos leído, de lo que conocemos, de lo que sabemos, para que ellos tengan ideas y decir, si pues esa plaza, pero el doctor está diciendo mentiras. Vamos a ver si es cierto. En los libros dice, la plaza de no sé qué, el pueblo fue fundado, ¿quién lo fundó? Eso es lo que nosotros compartimos con la población, con las personas, para que sepan de que es un pueblo muy importante. Entonces hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que poder compartir, pero en sí lo que llevamos todo en consenso, ¿verdad?, es el mejoramiento de San Martín, la historia que tiene y en qué puede aportarle al mundo, ¿verdad? Entonces es muy bonito el seguir aprendiendo acerca del pueblo. Es por ello que yo también escogí, ¿verdad?, el hablar de nuestro pueblo, y que son cosas que nos está dejando este tiempo de distanciamiento social, de coronavirus, de todo esto, ¿verdad? Pero que nos dejan enseñanzas al fin y al cabo, ¿verdad? Que nos demuestran que tenemos un lugar hermoso que cuidar, y eso, ¿verdad? Entonces, no sé si nos podría contar alguna otra cosa, un dato que se nos haya pasado desapercibido. Claro, dentro de las cosas curiosas que tiene San Martín, pues, por ejemplo, lo que estabas hablando del Día de la Cruz. Esta pues es una fiesta del 3 de mayo, donde se cree de que hay dos padres que impulsaron la festividad, y obviamente pues esto celebra la invención de la cruz. Santa Elena en Jerusalén está intrigada porque quiere saber cuál es la cruz de Cristo, y encuentra 3 cruces. Entonces hay un moribundo y lo colocan en una cruz, empeora, en una cruz se muere y en una cruz mejora. Entonces ahí es donde ella sabe realmente cuál es la cruz. Entonces, en homenaje a eso, muchas de las festividades que se llevan a cabo en Hispanoamérica es la fiesta de la Cruz de Mayo. Pero eso tiene una connotación importante, que es celebrar la llegada de las lluvias. Es un evento religioso, pero tras de eso tiene lo que es un simbolismo muy, muy espiritual también. Y eso es lo que se le llama los sincretismos, el sincretismo religioso, que una cultura se acopla a la otra. Y obviamente pues aquí nos preciamos de tener esta fiesta, que uno puede ver en las mañanas del 3, cerca de la primera misa, que son cientos de cruces adornadas con diseños multicolores, se procesiona, se bendicen las cruces, van a las casas de regreso, participan en un altar, en los rezos, y están en festividad. Entonces creo que esa es una fiesta única se puede decir en toda Latinoamérica. Las posadas que salen de la iglesia, propiamente, y otro dato curioso es la corrida del niño. Por ejemplo, en muchos pueblos, creo que en Comalapa lo hacen, pero para el 25 de diciembre, cuando todos están ya a veces del desvelo, que se están despertando, pues el tambor va pasando en la calle y piden abrir las puertas de la casa para que el niño dé la bendición a tu casa. Y ahora las fiestas del primero, la Semana Santa, así surge un calendario de actividades. Pero obviamente como no son aprovechadas, otros pueblos nos llevan la delantera. Entonces nosotros queremos hacer murales en las calles, en otros pueblos ya lo hicieron. Queremos hacer un festival de barriletes, Compango ya lo hizo hace un montón de tiempo. Queremos hacer algo novedoso para el primero,
nos quedamos atrás. Pero tenemos cosas importantes, como te digo, la fiesta de la cruz, lo de los Zompop, que también ya nos llevan a la delantera, que no hemos hecho absolutamente nada. En esta parte de Xanacó, el pinol es declarado ya patrimonio intangible, creo que es. Pero, por ejemplo, el Subanic se quedó atrás también. Porque tiene que haber un grupo que haga todas las gestiones, la investigación, para elevar a la categoría de patrimonio nacional esta comida. Y no se ha hecho todavía, porque se involucra mucho tiempo y recursos. Pero está dormido ese asunto. ¿Y dónde más vas a encontrar Subanic? Sí, son partes muy esenciales, porque he visto en programas de televisión nacional donde sacan el Subanic y es un plato muy importante. Y vi un programa en específico, ¿verdad? Que dan en un canal nacional donde hasta hicieron un concurso de quién lo hacía mejor, ¿verdad? Ajá. Entonces, el Subanic es parte importante de nuestro San Martín y de la gastronomía en general de Guatemala, pero podemos ver que hay otras personas que también, que tal vez lo toman más en cuenta, y nosotros como sanmartinecos nos hemos quedado atrás. Pero platicando usted del Subanic, se me vino ese recuerdo de que incluso han venido televisoras a grabar sobre cómo se hace el Subanic con algunas cocineras de San Martín, y que nos demuestra de verdad que tenemos muchas cosas que hacer. Otra de las cosas es que uno de mis vecinos de Xesú hace los rosarios de Tusa, ¿verdad? Que son un ícono también de San Martín. Uh-huh. Ajá. Si estos rosarios de Tusa, pues lo que recuerdan es la evangelización de parte de los dominicos. San Martín fue sede, hubo persecución y ellos fue sede en 1564, creo, como más o menos como 10 años. Entonces ese es un rosario. Para los que les saben bien el rosario, pues ven todas las cuentas, cuánto hay que rezar. Y esto dice que es como un mantra también, que entra la persona en éxtasis y se siente la tranquilidad. Pero parte de eso es el recuerdo, la evangelización, que es maíz lujado, teñido con añenilas de colores. En el centro llevan sus tapitas y obviamente pues eso sirve de adorno o para consumo. Pero en muchos lugares creen que es de la antigua, creen que es de esquipulas, y obviamente pues es algo que se vende en los atrios y en las ferias. Pero es algo de lo que se aprecia el municipio. Pero también, por ejemplo, tendría que haber un día un festival del Rosario de Tusa. Tampoco no hay. Entonces, en la antigua, ahora hay locales comerciales donde encontrar rosarios de Tusa, pero que tienen duropor en vez de tapita. Porque sí, para el extranjero se lo llevan de adorno. Y antes acá, cuando alguien venía y hacía una festividad para la feria, le colocaban así como hacen en Hawái, que le colocan una cosa de flores. Pues mire, aquí tenemos su adorno. Por ejemplo, digamos, cuando viene un vecino distinguido, o cuando hay un visitante distinguido, en otros pueblos, allá te entregan un diploma. Aquí hacemos constar que el señor, las llaves de la ciudad, por ejemplo, no hay absolutamente nada de eso, no hay. Entonces ahí es donde carecemos de un montón de cosas, y son fáciles, y solo es de alguien tiene que tener no el control, sino las ideas ya están. Solo es de dar rienda suelta a todo lo que ya se conoce. Encontrar el lugar. Ya viste, en la ciudad de Guatemala, en el parque, hacen festividades de fin de año. Entonces colocan, igual que para el Día de Guadalupe, colocan los tolditos bien ordenados, encontrar ropa de todos lados, para los niños que se van a vestir y van a ir a hacer la visita a la Virgen. Entonces todo esto es un gran potencial que puede tener la plaza a futuro. Entonces, pero esta plaza tiene que estar restaurada, no así como estamos, ¿verdad? Con parches de cemento, con tubos, con hundimientos, con desniveles, y que a la hora de llover uno pasa con un zapato aquí, se cae uno y se va entre un charco. Y la plaza no es así, porque vas a otras plazas de otros países, una plaza es una plaza, es un lugar donde nadie puede meter un martillazo porque ahí se va a la cárcel uno. Es un lugar que uno debe de cuidar como parte de uno. O sea, no es que yo sea dueño, sino que todos somos dueños. Todos somos dueños. Todos somos parte. Y cada cosa que uno ve es una cicatriz del paso del tiempo, y que eso le va indicando uno todo lo que ha pasado. Bueno, hay mucho que contar, pero creo que hemos llegado al final de esta entrevista.
Agradezco de todo corazón a su presencia. Gracias. Y contarnos sus conocimientos acerca de la historia de la plaza y de San Martín Jilotepeque, que forma parte importante de nuestro país. Esta entrevista es realizada para la revista Mi OMG de Chimaltenango por los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Administración de esta casa de estudios. Mi nombre es Iván Lozano. Unas palabras para despedida. Pues doctor. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Carr, soy médico y aparte de eso, pues fotógrafo, y últimamente pues me involucré en la crónica. Mi tío es pintor, él ganador de un glifo de la Bienal País, yo gané un glifo del 96 de la Bienal País en fotografía. Vino la etapa digital y dejé la fotografía porque dije no, ya suficiente, entonces entramos en la etapa de escribir, pero como todo eso se va acumulando, obviamente pues en algún momento vamos a publicar algo de Crónicas Sanmartineca, todo lo que he recopilado, y así sigue eso, creo que, pero esa es una labor que si yo no lo hago, alguien más la estuviera haciendo. A mí me tocó, y por eso nosotros se les dice cronistas, que son los que relatan hechos, pero los mayas tenían el cargador del tiempo. El cargador del tiempo es hay un glifo donde se ve alguien que lleva en su espalda, así como un atlas, lleva un gran peso, pero es como decía un amigo que viajamos hacia Chiapas a regalar unos libros, y yo cargaba la caja como de 50 libros, y le decía, ¿cómo pesa esto? Ya no aguanto. Y yo le digo, ¿por qué pesa tanto? Él me decía, es el peso de la ignorancia. Ahí está el material, y ahora uno puede descargar libros y tampoco no los lee. Viene la pandemia y todo el día tiene uno 24 horas y no lee uno, pero obviamente pues porque hay otras distracciones. Entonces creo que el ejercicio es sano, y estos programas pues contribuyen a debates y a encender aquello de la plaza y todo. Pero creo que en cierto momento pues todos somos partícipes de este momento. Lo recordaremos por siempre, porque si la vimos así, la plaza como está, que se ve hermosa, y tal vez en algún momento pues no sé si vuelva esta a estar ocupado o no, pues en los recuerdos pues hemos tomado las fotos, ya hicimos lo que pudimos, y ya después los interesados son los que darán el siguiente paso, y nosotros pues solo seguiremos nuestro camino, y nuestro aporte pues ya lo di. Que es muy importante el aporte, doctor. Bueno, muchas gracias por haber visualizado esta entrevista que hemos realizado el día de hoy. Nos despedimos desde un lugar hermoso, único en San Martín, y que está decretado como Patrimonio Cultural de la Nación, desde la Plaza Colonial de San Martín Jilotepeque. Muchas gracias por la sintonía.